minutos en toda la República Argentina. Ahora me voy a la hermana República de Bolivia para hablar con el compañero Luis Alberto Echazú, dirigente nacional del Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta de Bolivia. Le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Luis, lo saluda Emilio de acá desde La Matanza, la Argentina. Muy buenas tardes, Emilio. Un gusto estar nuevamente en tu compañía y en tu audiencia. Bueno, gracias, Luis. Mire, lo convocaba porque ya dentro de 20 días y algo se cumple un año de la asunción del nuevo gobierno popular en Bolivia, Luis Arce, ¿no? Ahora el 8 de noviembre y hay una situación complicada, ¿no? Bastante tensa. Hubo una convocatoria, un paro ahora esta semana, el lunes, de la derecha y los comités cívicos, y en respuesta hubo una jornada nacional de movilizaciones también de las organizaciones originarias, populares, en defensa de la huilpala, pero está tensa la situación de Bolivia, ¿no? Así es, sí. Sí, dentro de menos de un mes se cumple un año del gobierno democrático. Y lógicamente la derecha no ha aceptado nunca el triunfo, ¿no? Desde la elección del 2005, la derecha no aceptó el triunfo electoral de Evo Morales, tampoco sus reiterados triunfos, y tampoco el último de Luis Arce, a pesar de la contundencia de los resultados. Y aprovechan cualquier tema, así sea el más pequeño, para apoyar, digamos, cualquier movilización o reivindicación, por pequeña que sea, sectorial, local, para infundirle vigor, para darle fuerza y generar conflicto nacional, a través sobre todo de los medios que se han convertido en un partido político de oposición de igual importancia o mayor a las estructuras políticas que están totalmente desacreditadas, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido también en estas últimas 2 semanas con la ley esta de legitimación de ganancias ilícitas. Claro. Y todas estas maniobras, ¿usted entiende que se inscriben en un plan golpista, que la derecha en Bolivia no está dispuesta a respetar los tiempos institucionales, que están trabajando para desgastar, limar y preparar una nueva tentativa golpista? Sí, la derecha sabe que no tiene otra opción, ¿no? Ha sido derrotada electoralmente de manera consecutiva, y solo un error grave del gobierno hizo que pudieran, digamos, hacer nuevas elecciones pensando que iban a derrotar al MAS, ¿no? Pero bueno, otra vez se han chocado con la realidad, y por ello es evidente que no descartan nunca esa posibilidad. Lo que pasa es que ahora las condiciones internacionales, el momento político, les es muy difícil, ¿no? Imagínense, compañero, ahorita un golpe, yo creo que no aceptaría ni siquiera ella, ¿no? Aunque eso es decir mucho. Pero lo cierto es que el propósito es desgastar al gobierno para poder posibilitar realmente un apoyo social a una posible azonada otra vez, o eventualmente quizá en sus mentes sigue la esperanza de desgastar al gobierno y derrotarlo en una elección dentro de 4 años con una candidatura conjunta de la derecha, que por otra parte nunca lo han logrado, ¿no? Entonces el objetivo es desgastar, desprestigiar y sobre todo en una política francamente increíble de distorsionar la información, las medidas del gobierno, aunque también han aprovechado errores del gobierno, ¿no? Sobre todo en la formulación de esta ley de legitimación de ganancias, que en vez de dirigirse a los poderosos, a los millonarios que son conocidos aquí como en la Argentina y en otros países, y lo que se ha visto incluso certificado por las denuncias de los papeles de Panamá primero y los papeles de Pandora después, en vez de centrarse en la investigación y en las acciones contra estos millonarios que al mismo tiempo es la oligarquía golpista, han hecho una medida muy extensiva a prácticamente todos. Eso ha sido aprovechado por la derecha y lógicamente
muchas organizaciones sociales han acompañado eso, aunque evidentemente también con un tinte político. El gobierno el día de ayer ha retirado la discusión de esta ley en el Parlamento. Claro. Usted dice que han ampliado el radio de ataque, el golpe, cortando muy grueso el gobierno en cuanto a afectar otros intereses que no son los más concentrados, minoritarios de los poderosos de Bolivia con esta medida. Así es, así es. Ha sido una redacción muy objetable, ¿no? Errónea. Imagínense, evidentemente hay pues delitos de grueso calibre, de mediano y de pequeño calibre, y lógicamente enriquecimientos ilícitos de esas mismas magnitudes. Sin embargo, hay que atacar pues lo grande, ¿no es cierto? Lo grande, lo que está tan visible. Imagínense, tanto en la Argentina como acá, tenemos ejemplos pero visibles de corrupción y enriquecimiento ilícito que no están siendo considerados, ¿no? Por ejemplo, le doy solamente 2 casos. El del expresidente Carlos Mesa, que fue acusado de recibir dinero para su postulación como vicepresidente, y quienes le pagaron han mostrado incluso los cheques, ¿no? Que después han sido pagados por los gastos reservados. Hay pruebas fehacientes de esta corrupción y enriquecimiento ilícito de Mesa, y bueno, no se hace nada. El segundo caso es también tan terrible como este, y se refiere a que el señor Camacho puso a su jefe financiero de su empresa, de una empresa de salud y de seguros vida se llama, una vez consumado el golpe, lo puso a este señor como director nacional de impuestos internos para blanquear sus adeudos tributarios, ¿no? Entonces, estas cosas debieron atacarse ya desde hace rato, no ahora. Claro. Y hay el apoyo y justamente la develación de estos enriquecimientos en los papeles de Pandora, donde están señalados principalmente Camacho y Marinkovic, otro instigador, financiador y propulsor del golpe y ministro de Economía del gobierno de facto. Pero no se ha hecho esto en una manifestación de falta de experiencia política y sobre todo de ubicación de quiénes son los enemigos de la patria y del pueblo boliviano. Entonces ha sido un error conceptual que realmente ojalá no se repita, ¿no? Porque se ha tenido que retirar la norma y bueno, aquí hay obligaciones también internacionales para tener una legislación que castigue el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Hay algunas normas ya que debían haber sido aplicadas en vez de ampliarlas de un modo totalmente irracional, ¿no? Ahora, con respecto a que considerando que la derecha golpista conquistó algunas posiciones de gobiernos regionales, institucionales, y que no se ha podido avanzar con el castigo a los golpistas, por lo menos plenamente, porque está el caso de Añez y todo el equipo que está preso, pero hubo responsabilidades de las Fuerzas Armadas y policiales, y que hay un debate en Bolivia si fue golpe o no golpe. ¿Cómo sigue eso? Porque hay que desarticular a toda esa base que facilitó y promovió el golpismo. Sí, así es, ese debate sigue y desde luego el día que pasa hay más argumentos para ratificar el carácter del golpe fascista, ¿no? Y es cierto también que se ha instaurado procesos a autoridades, a ex jefes militares y policiales. Están detenidos los jefes militares y policiales, los principales, faltan desde luego muchos, pero resulta de que por falta de una acción oportuna, ¿no? Inmediatamente después de la asunción de cargo del gobierno de Lucho Arce, se debió procesar pues a los protagonistas políticos, vale decir, Carlos Mesa, Tuto Quiroga y principalmente Camacho y Pumari. Y eso no se ha hecho, y bueno, han ganado elecciones y se han atrincherado en sus regiones, pero bueno, Camacho tiene que declarar, parece que es la próxima semana que tiene que declarar, la postergaron, tienen que declarar, ¿no? Y bueno, ya ha habido contradicciones con su padre, porque han negado que él había ido a cerrar tratativas con los militares, bueno, pero lo cierto es que
también a propósito de estas actitudes, se ha producido una respuesta unitaria muy importante en el pueblo a propósito de las manifestaciones realmente increíbles del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que no solamente se bajó la bandera, la huipala del acto conmemorativo del 24 de septiembre en Santa Cruz, sino que el día de anteayer este señor ha manifestado que la huipala es un trapo y que los migrantes son unos cuervos, que son unos malagradecidos y que no agradecen por haber tenido oportunidades y poder tener comida en Santa Cruz. Eso ha generado una reacción unitaria muy importante con el huipalazo, ¿no? Una concentración multitudinaria en las 10 ciudades más importantes, y eso ha reunificado el proyecto popular, porque las concentraciones han sido también en Santa Cruz muy grandes, ¿no? Esto es también un factor positivo que une al pueblo en su lucha contra la oligarquía y contra el imperialismo. Claro. Por último, estamos casi al año, como hablamos, del nuevo gobierno en Bolivia. ¿Cómo evalúa usted la continuidad de las políticas que había tenido el gobierno de Evo Morales en cuanto a la recuperación de los recursos naturales, al uso del gas, a la política del litio, en cuanto a este nuevo gobierno de Luis Arce, si ha continuado y está en un camino de profundizar esas medidas? Bien, esto es bastante contradictorio, ¿no? En algunos casos se ha continuado bien, en el sector eléctrico, por ejemplo, en el problema de carreteras. La pandemia ha sido administrada correctamente, prácticamente hay exceso incluso de vacunas porque hay sectores en el campo que no quieren vacunarse, ¿no? Y hay una cantidad enorme de vacunas que pueden dejar de ser válidas, ¿no? Por el tiempo. Pero desde luego en algunos otros sectores se ha atrasado. Es el caso del litio, que hay muchas promesas de avance mucho más rápido que antes, pero no se nota eso, ¿no? Y lógicamente también continúa la política de construcción de viviendas sociales. Hoy mismo hay hay muy recurrentes y continuas entregas de viviendas sociales, de escuelas, de centros de salud. Eso está continuando, ¿no? Está continuando. El problema básico acá es el tema del litio, el problema minero, que no hay todavía una clarificación y una continuación contundente de lo que se hizo en el gobierno de Evo Morales. Por otra parte, es cierto que las medidas económicas han generado una inversión pública que está recuperando la economía, evidentemente, pero todavía falta saber qué pasará el próximo año, porque en la mayoría de los casos de los países es un rebrote, ¿no es cierto?, de la caída tan grande del 2020. Habrá que ver que esto se mantenga, y el problema es que ahora también hay menos posibilidades de lograr una inversión cuantiosa como en el pasado. Pero evidentemente lo principal acá es la lucha política y la adhesión de sectores, porque la propia derecha está mostrando su cariz y su único objetivo de desgastar para posibilitar un nuevo golpe, ¿no? Y en esto hay sectores que, aún sin haber apoyado directamente al gobierno del MAS, están presenciando esta actitud, y además una profundización del racismo, del regionalismo, que llega hasta extremos realmente increíbles, ¿no? Declaraciones que son realmente, yo diría, decimonónicas, peor, prácticamente como en la colonia, ¿no? Se habla de los indígenas como gente que realmente como animales, ¿no? Y se reitera y no se guarda en calificativos despectivos que han generado incluso rechazo en algunos sectores de la propia derecha. Esto, como le digo, une a los fuerzas populares, pero esperemos una mayor reactivación económica, políticas más sociales y una posición que permita realmente recuperar las enormes falencias del periodo anterior, y la investigación de estos hechos, ¿no? Se anuncia, por ejemplo, que no se puede justificar varios miles de millones de dólares de ayudas y de financiamientos en el periodo del gobierno de facto,
pero escuchamos declaraciones y no encontramos culpables y no encontramos además denuncias concretas. Esperemos que esto suceda en el futuro inmediato. Claro. Bueno, tiene que haber una acción decidida del gobierno, del Estado y los órganos que tienen que investigar y determinar las responsabilidades, ¿no? Pero por supuesto el pueblo vigilante y atento y movilizado para que esto se pueda cumplir. A veces no se hace desde arriba, sino una acción decidida desde abajo, ¿no, Luis? Así es, Emilio, así es. Bueno, le agradezco esta comunicación. No sé si quiere agregar algo más para el cierre. Sí, claro, no, solamente señalar que se nota una recuperación sobre todo de las bases campesinas. Estuvimos presentes en el Huipalazo en La Paz, fue algo increíblemente grande, una reafirmación identitaria, pero también política contra la derecha, ¿no? Un rechazo a los golpistas, un rechazo a estos millonarios que lógicamente han alzado el grito al cielo por esta ley, que hay que retomarla, ¿no? Pero bien identificando a los que realmente hacen daño al país, a los que sacan el dinero afuera, un dinero mal habido que tanto se necesita para el país, y lógicamente esperamos que desde las bases se pueda reorientar, como siempre ha sido en Bolivia. Yo quiero mandar un saludo a la colectividad boliviana en la Argentina, en Buenos Aires, y a toda su audiencia, Emilio. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes y buen fin de semana. Volvemos a hablar en cualquier momento. Un abrazo grande desde acá de La Matanza de la Argentina para usted y todos los compañeros de Bolivia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 1, 2, 3,